son sí, las propuestas como UNT que hemos hecho llegar también al Congreso, es decir, a través de los diputados de izquierda, porque pues no podemos nosotros hacer leyes. Entonces, hemos hecho llegar nuestras opiniones. No obstante, tengo que aclarar que cuando hace unos días que envían esta iniciativa, no habían consultado a ninguna organización sindical, a ver si está de acuerdo o no, o qué opinaba. A ninguna, ni siquiera a los sindicatos del Congreso del Trabajo, que se supone en gran parte son del PRI, ni a los sindicatos independientes que se supone de Monterrey, que se supone son afines al PAN. Los sindicatos blancos llamados. Blancos. A ninguna organización sindical, menos a los independientes, han consultado para hacer una reforma laboral que va a afectar. Y naturalmente la postura de los sindicatos es que se tiene que respetar la sindicalización, quitar todos los obstáculos, que son muchos ahorita, para la sindicalización independiente de los trabajadores, que se tiene que garantizar la contratación colectiva de los trabajadores para garantizar todas esas prestaciones y, naturalmente, el derecho de huelga, que es ahorita impracticable por tantas dificultades que hay para ejercerlo. Y eso está dando pie a que las trabajadores hagan paros o faltas colectivas, otras estrategias peores que estar dentro del marco del derecho de huelga, porque lo están dificultando. Entonces nosotros proponemos que se reglamente esto, pero con mayor facilidad. Por ejemplo, el registro, que no sea tanto requisito, ¿eh? Si hay unos trabajadores, más de 20, que quieren hacer un sindicato, pues que lo hagan, pues están en su garantía humana, derecho individual y colectivo de organizarse, como se organizan los ganaderos, los comerciantes, que sean uniones, sindicatos, como quieran llamarles. Pues ¿cómo le quitan el derecho a organizar? ¿Cómo se los quitan actualmente? Pues poniéndole una serie de requisitos, inclusive hasta el padrón que manda el empresario, a ver si están inscritos ahí en esa empresa, etcétera. Incluyen como requisito la opinión de los empresarios. ¿Y cómo no prohíben a los empresarios organizarse en sindicatos en el Congreso? Simplemente 3 empresarios pueden hacer su sindicato de empresarios y punto, sin ningún otro requisito. Y los trabajadores sí tienen una serie de requisitos para organizarse, para defender sus intereses comunes, que son derechos humanos elementales. Y que en esta época ya son de sobrevivencia. Y que son de sobrevivencia, pero que se pretende degollar, pues, esa libertad de los trabajadores, ese derecho natural de juntarse para su defensa, para el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses comunes. Está limitado. Y más si estos sindicatos son de carácter independiente, democráticos, libres, entonces sí. Y a los que se les puede acusar de izquierda. Entonces, o de izquierda, pues menos, entonces ya simplemente eso no pasa. Esas cosas tienen que mejorarse si queremos tener un Estado de derecho en libertad. Y haciendo libertad ese derecho, deben tener los trabajadores la libertad de organizarse, de contratar colectivamente y de ejercer la huelga si es necesario. Oye, decía Martí Bates en su intervención del día de hoy, en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados, que esta ley, si se aprueba, nos llevaría a la época previa a la aprobación de la Constitución de 1917. Pues a la previa, porque la Constitución inicialmente sería previa, porque la Constitución inicialmente del 17 daba más facilidades para que los trabajadores ejercieran la huelga. Simplemente si había desequilibrio entre los factores de la producción, que siempre hay desequilibrio, siempre, ¿cómo no? Entonces con ese solo hecho los trabajadores podían irse a la huelga. Hizo una serie de huelgas
del 17 al 28, los trabajadores, sobre todo en Veracruz, en Guerrero, los azucareros, en Monterrey, los zapateros, los sombrereros, etcétera, una escalada de huelgas con ese derecho del 1917, que tuvo que poner atención al gobierno a hacer una ley federal del trabajo para reglamentar y limitar el derecho de huelga de los trabajadores. Ahora tiene que hacer un padrón de los socios, un tanto estatutos, acuerdo de la asamblea, la firma de los secretarios, que la reciban, etcétera, etcétera. Y por eso, escalada de huelgas que se dio del 17 al 28, nació la ley federal de trabajo, pero no para mejorar, sino para limitar el derecho de huelga, el derecho colectivo de los trabajadores. No, pues estás hablando de la época, yo digo que la época de oro del sindicalismo mexicano. Así es cuando nació la CROC, la CTM en el 36, en fin, las UOCOM, la USEM, Ajá. etcétera. Sindicatos independientes, el Sindicato Mexicano Electricista. A propósito, enchiladas verdes. sí. Bueno, eso nació desde el 16, pero, por ejemplo, ese sindicato, los ferrocarrileros, los mineros, los otros electricistas, Del SUTER, los trabajadores de la CFE en aquel tiempo y las empresas norteamericanas. Todos esos sindicatos puedan trabajar, puedan ejercer, crecieron, etcétera. Pero entonces se limita. Ahora con esta reforma hay que limitar más los derechos colectivos de los trabajadores. Entonces coincides con Martí Batres de que nos lleva a un momento antes de la 1917. Sí, antes el porfiriato. Porque en esto, en la práctica, lo que están haciendo es que ya no hay límite para la jornada de trabajo. La Constitución dice eso, ¿no? Que la jornada de trabajo es de 8 horas. Sí. Por eso se metieron los batallones rojos a apoyar a Álvaro Obregón y eso querían que se plasmara en la Constitución. Y además dice que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades de un padre de familia, en la alimentación, recreación, etcétera, el 99, pero no. Que sea suficiente para comprar 1 kilo de huevos, Tampoco, por lo menos. Fíjate. No, pues ahora nada, ni huevos. 1 kilo de huevos y un kilo de frijoles. Un país sin huevos ahora. Sí. Entonces, pues, sí, antes del 17, claro, 1883, aquí Pinos Altos reprimieron la huelga, aquí en Pinos Altos, en el municipio de Morelos, Chihuahua, primera huelga nacional reprimida. Y así podemos contar antes del 17 otras represiones del gobierno de aquel entonces de don Porfirio Díaz. Pues está muy triste el panorama desde el punto de vista laboral. Pues sí está, pero está también interesante porque pues los trabajadores finalmente tendrán que darse cuenta que tendremos que hacer un estudio, nuevas estrategias, nuevas tácticas para sobrevivir en esta selva del mundo del trabajo y hacer proposiciones para continuar en un estado de derecho naturalmente. Dentro de ese estado de derecho, desde el punto de vista pacífico y hasta donde alcance la ley, tendremos que hacer estrategias para conservar las conquistas laborales. Pero, por ejemplo, con esta situación, luego los gobiernos piden que no sea la gente agresiva, que no sean ofensivas, que el diálogo, pero no dan oportunidad de que se dé el diálogo. Exacto. No dan oportunidad de recibir propuestas. Y cuando estalla la bomba, lejos de aceptar, de realizar un cambio, de hacer lo propio, la tendencia de ellos por lo regular es calificar la conducta del trabajador, de la persona ordinaria, izquierdosos, borloteros, problemáticos, pero pues ya cuando se llega a la panza, licenciado, ¿cómo puedes razonar ya? ¿Cómo puedes dialogar? ¿Con hambre? Pues no se puede. No se puede con el estómago vacío, casi ni pensar, menos trabajar. Pero mire, Georgina Torres, nosotros, los trabajadores, todavía queremos el diálogo. Claro. Todavía queremos el camino pacífico, todavía queremos el camino legal. Y todavía queremos la oportunidad de que podamos crecer. El país no es de los empresarios, pues es de todos. Si no hay trabajo, no hay riqueza. Hay que
que tener en Así cuenta es. eso. Coincido Tan con usted, elemental como pero nos quitan las herramientas. Estamos a unas horas de que nos quiten grandes conquistas. Miren la paradoja. Los trabajadores sindicalizados de la Cámara de Diputados se manifestaron esta tarde en la explanada de San Lázaro en contra de la